tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Miren mi nuevo cardigan. Es mi regalo de cumpleaños que me lo di yo adelantado. Ustedes deben haber visto el último video en el que tejimos un granny con hilo matizado, hilo de Alice. Entonces las que lo vieron y ensayaron van a poder hacerlo sin ningún problema. Así que manos al tejido. Aquí tengo este hilo, miren qué bonito, miren sus matices. Es Alice Diva Batik, el color 4603. Cada ovillo tiene 100 gramos, por lo que yo voy a utilizar 5 ovillos que serían 500 gramos y del último ovillo más o menos unos 40 gramos más. Es decir que ustedes van a tener que comprar 6 ovillos, ¿sí? Voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar aguja lanera, tijeras y siempre voy a tener a la mano mi cinta métrica. Voy a empezar tejiendo el primer granny y lo hacemos de esta manera. Este es el primer nudito que no cuenta y tejemos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos las 10 cadenitas, vamos a cerrar en la primera con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas, que sería el primer punto, y tejemos 23 puntos altos para completar 24 puntos. Una vez tejidos 24 puntos, voy a buscar la primera cadenita y cierro con punto deslizado. Voy a subir una cadenita que sería el primer medio punto y luego tejo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el mismo espacio tejo medio punto. Ahora vamos a tejer 5 medios puntos así. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, medio punto sobre cada punto anterior. En el punto 6 tejo medio punto, tejo 7 cadenitas, 7, y ahí mismo medio punto. Luego tejo 5 medios puntos seguidos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto medio punto y 7 cadenitas. 4, 5, 6, 7 y en el mismo espacio medio punto. Ahora 5 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el sexto medio punto y 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo espacio medio punto y luego 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 6 puntos altos dentro del espacio donde tejí las cadenitas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás y paso el crochet por aquí y tejo punto deslizado.
Tejo de nuevo 6 puntos altos. Y ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto, 7 cadenitas. En el mismo espacio, medio punto. Ahora paso directamente al siguiente espacio tejiendo 6 puntos altos. Tejo 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás pasando por aquí el crochet y tejo punto deslizado formando una lagrimita. Tejo 6 puntos altos. Y cuento 1, 2, 3, tejo medio punto y 7 cadenitas. En el mismo espacio vuelvo a tejer medio punto, luego en el espacio siguiente tejo 6 puntos altos. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás, paso el crochet, paso el hilo y paso. Y miren, ahí está una lagrimita y luego tejo 6 puntos altos. Voy a pasar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto y luego 7 cadenitas. En el mismo espacio tejo medio punto y luego al espacio siguiente 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejo 3 cadenitas, me devuelvo hacia atrás tomando los 2 hilitos, paso, paso y vuelvo a tejer 6 puntos altos. Cuento 1, 2 y en el tercero medio punto y tejo 7 cadenitas y ahí mismo tejo medio punto. Me deslizo en el punto siguiente, vamos a recortar y este punto que queda lo voy a pasar hacia atrás para que quede mejor el terminado. Ahí. Y remato. Y está listo mi primer granny. Vamos a tejer el segundo granny, pero a partir del segundo ya vamos a ir uniendo hacia acá todos los grannies que necesitamos para este trabajo. Entonces vamos a repetir el inicio, que son 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Viendo que esté rectita las cadenitas, voy a cerrar con punto deslizado y luego subo 3 cadenitas.
sería el primer punto. Luego voy a tejer 23 puntos altos. Una vez tejidos los 24 puntos, busco la primera cadenita del primer punto y cierro con punto deslizado. Subo una cadenita que sería el primer medio punto y tejo 7 cadenitas. Luego en el mismo espacio tejo medio punto y tejo 5 medios puntos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el mismo espacio tejo medio punto y luego 5 medios puntos seguidos. En el punto número 6 vamos a tejer medio punto, 7 cadenitas, 6, 7 y medio punto ahí mismo. Es súper facilito, amigas, pero de todas maneras todo el procedimiento les voy a dejar en mi blog. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto 6 tejemos medio punto y 7 cadenitas. Y ahí mismo medio punto. Tejemos los 5 medios puntos siguientes. Y ahora tejemos 6 puntos altos. Aquí vienen 3 cadenitas, pero como ya nos toca unir, vamos a hacer 1. Tomamos nuestro granny anterior y pasamos por la lagrimita, el crochet, tejemos la segunda y la tercera cadenita, nos devolvemos hacia atrás, pasamos el hilo, pasamos y tejemos 6 puntos altos. Ahora voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo medio punto, tejo 1, 2, 3 cadenitas, me voy al espacio de las cadenitas, paso y tejo el punto de unión y las 3 cadenitas siguientes. ¿Sí? Van a ser 7 cadenitas igual que acá, sino que la cadenita cuarta es la que une. Y ahí mismo cierro con medio punto. Luego voy a tejer en la siguiente 6 puntos altos, y tejo una cadenita. Me voy a la siguiente lagrimita, paso el hilo y tejo las 2 cadenitas que siguen, 1, 2. Me voy hacia atrás, paso el hilo y tejo 6 puntos altos. Y miren, ya está unido en este lado mi granny.
Ahora de este lado termino de hacer lo mismo que hice acá. Voy a saltarme 1, 2 y en el tercero medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y medio punto ahí mismo. Luego tejo 6 puntos altos, la lagrimita hasta terminar. Ya terminé mi granny y ahora voy a deslizarme al punto que viene. Vamos a cortar. Y para que quede mejor el terminado, en el punto que viene, paso hacia adentro y remato. Y de la misma manera van a ir uniendo los siguientes grannies hasta completar una fila con 11. Este cardigan yo lo estoy sacando para una talla que le puede quedar a una persona M o L. Es una talla estándar, pero si ustedes desean hacerlo en una talla más pequeña, van a hacer lo siguiente. En este gráfico les muestro cómo deben tomar las medidas. Ustedes van a tomar un saco y lo van a abrir obviamente así como está en el gráfico y van a tomar la medida del ancho total de puño a puño. En este caso a mí me sale 136 centímetros. Voy a dividir del un lado y del otro 15 centímetros y 15 centímetros. De manera que mi rectángulo va a tener 106 centímetros. Esto va a equivaler a 11 grannies de ancho y de altura 64 centímetros, que va a llevar 8 filas de grannies. ¿Sí? Aquí, como les indiqué, cada manga tiene 15 centímetros. Si no es muy visible este gráfico aquí, no se preocupen porque les voy a dejar en mi blog para que ustedes puedan mirar la forma como van a tomarse las medidas. Ya tengo aquí mi primera fila con 11 grannies. Ahora vamos a unir la segunda vuelta para que luego hagan ustedes lo demás. Yo me adelanté a hacer el proceso del inicio de mi granny hasta la primera cadenita. Ahora me voy al primer granny y busco su lagrimita de este lado, paso el crochet y ahí voy a tejer la cadenita de unión y la siguiente cadenita que completa 3. Paso hacia atrás el crochet, paso el hilo y paso y tejo 6 puntos altos. Luego cuento 1, 2, 3 y tejo medio punto. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y voy a buscar las cadenitas del medio, paso, tejo mi cadenita de unión y tejo 3 cadenitas. Y en el mismo espacio voy a tejer medio punto. Me voy al siguiente espacio y tejo 6 puntos altos. Una cadenita y me voy a la siguiente lagrimita. Paso, tejo 1, 2 cadenitas, me voy hacia atrás,
paso y paso. Y tejo los siguientes puntos altos, que son 6. Voy al tercer espacio y tejo medio punto, 7 cadenitas. En el mismo espacio medio punto. Luego paso al siguiente espacio y tejo 6 puntos altos. Una, dos, 3 cadenitas, me voy hacia atrás para tejer mi lagrimita y luego 6 puntos altos. Luego me voy al tercer espacio y tejo medio punto y 7 cadenitas. En el mismo espacio medio punto y voy a terminar la punta que viene de la misma manera que ya hice aquí. Me adelanté a tejer el segundo granny y a partir del segundo la unión va a ser a los dos lados. He tejido la primera parte del granny, ya está en la cadenita y luego uno a la lagrimita de este granny. Sigo con el procedimiento, los puntos altos de aquí, luego las cadenitas, uno y así este lado también. Luego termino el granny y así voy a seguir uniendo el resto hasta tener 8 filas con 11 grannies. Miren amigas, ya he tejido el rectángulo, así es como queda. Ahora les voy a indicar cómo vamos a hacer el doblez para las mangas. Así es como vamos a doblar nuestra pieza. Esta es la parte del revés y obviamente las puntas van hacia el derecho en esta forma triangular. Vamos a hacer primero un borde alrededor de todo nuestro rectángulo y luego les voy a indicar cómo unir para luego hacer las mangas. Antes de poner el borde he dejado un solo cuadrito, un solo granny, para mostrarles cómo pierdo los hilos. Aquí está el nudo que se formó al enviar hacia atrás del hilo. Voy a tomar del mismo punto los dos hilitos que están arriba del nudo que hice y vamos a darle unas vueltitas para rematar. Tiene que estar bien rematado porque este hilo tiende a correrse. Y para que no se eche a perder, tiene que estar bien sellado su remate. Ahora paso por aquí, por el punto, con mucho cuidado hasta llegar al centro. Y voy a perder por aquí, de esta manera. ¿Sí? Ahí. Y listo. Recorto sin problema lo que sobra y está rematado nuestro granny.
Ahora vamos a pasar un borde primero de cadenitas y luego de medio punto. Preparo mi nudito de inicio y me voy por aquí, por el borde de mi primer granny. Paso y voy a tejer 7 cadenitas. Voy a las cadenitas del medio y tejo punto deslizado. Luego 7 cadenitas. Y luego me deslizo por la unión de los dos grannies, así. Luego 7 cadenitas. Y en el medio me deslizo. Y sigo con 7 cadenitas. Voy a la unión de los grannies y me deslizo. Luego 7 cadenitas. Luego voy al medio de las cadenitas y así sigo tejiendo hasta la esquina de mi primer borde. Ya he tejido con cadenitas y punto deslizado el primer borde. Ahora llego a la esquina y donde está la lagrimita tejo con punto deslizado y sigo normalmente tejiendo 7 cadenitas. Luego me deslizo donde están las cadenitas y luego 7 cadenitas y me deslizo en la unión de los grannies y sigo tejiendo de igual manera los 4 bordes. Me adelanté a tejer parte del borde con puntos altos. Y como no es tan difícil, les voy a explicar. Una vez que ustedes terminan, obviamente, las cadenitas van a cerrar con punto deslizado donde empezaron. Y luego suben 2 cadenitas, que sería el primer punto, ahí mismo en la lagrimita. Y el resto les voy a indicar cómo lo hice. En cada esquina, al término de cada borde, vamos a poner solo un punto alto. En el caso del comienzo, como les dije hace un ratito, van a subir con 2 cadenitas. Y luego van a poner un punto alto sobre cada cadenita. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Obviamente 7 puntos altos porque tejimos 7 cadenitas. Ahora, en el centro, donde están las cadenitas, ahí va un punto alto. Y luego tejemos de nuevo 7 puntos altos. Y en el centro, donde está la unión de los grannies, el punto alto que viene. Y así vamos a ir tejiendo 7 puntos altos sobre las cadenitas y un punto alto dentro de las cadenitas. Y luego 7 puntos altos y en la unión un punto alto. Esto lo vamos a hacer en todos los bordes de nuestro trabajo
Y tomen en cuenta, les vuelvo a repetir, en la esquina, en la lagrimita, solo va a haber un punto. Terminemos entonces. Ya terminé de tejer con punto alto todo el borde de mi trabajo y estoy al inicio en la lagrimita donde subí con 2 cadenitas. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y listo. Vamos a tejer las mangas. Y yo les había dicho que el tejido tiene que ir en forma triangular. Así. Y vamos a unir esta parte y aquí voy a dejar 10 centímetros. Mi contorno de puño es de 17, pero el contorno del puño de mi cardigan va a ser de 20, ¿sí? 10 de un lado, 10 del otro. La pieza rectangular va doblada en los extremos en forma triangular, ¿sí? Una vez que hemos tejido los 106 centímetros, en el caso de ustedes la medida que les haya salido. Vamos a unir dejando una abertura que va a tener 20 centímetros para luego tejer el puño. Ahora, aquí está la solapa, es como que estuviera doblado, ¿sí? Tiene 35 puntos y son 20 centímetros. Acá está ya del lado frontal cómo queda, las vueltas que ustedes deben tejer, ¿sí? Y aquí está la manga, que tiene 15 centímetros. Igual les voy a dejar este gráfico también en mi blog. Vamos entonces a unir. Y lo hacemos de esta manera. Voy a juntar el punto alto de la punta y el de acá por la costillita, así. Y paso. Tomo costillita de un lado, costillita del otro y tejo. Costillita de un lado, costillita del otro y paso mi punto deslizado. Costillita, costillita del otro y paso. Así. Miren cómo queda. Vamos, costillita de un lado, costillita y paso. Costillita, costillita, paso. Así.
costillita de un lado, costillita del otro y paso mi punto deslizado, costillita de un lado, del otro y paso. Costillita de un lado, del otro y paso. Hasta llegar donde está mi marquita. Una vez que ya he cerrado la parte necesaria, he dejado los 10 centímetros que necesito para la manga. Ahora voy a subir 15 centímetros de cadenitas y eso equivale a 28 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Voy a subir una cadenita que sería mi primer medio punto, tomo lazada, me voy hacia atrás y tejo medio punto alto, medio punto alto, medio punto, medio punto, ya estoy terminando mi vuelta. Tomen en cuenta siempre tejer todos los puntos completos, tienen que estar 28. Ahora voy a cerrar con punto deslizado aquí sobre cada punto de la vuelta del puño. Y para hacer la siguiente vuelta voy al siguiente espacio con un punto deslizado, doy la vuelta, tomo lazada y voy a tejer en la costillita de atrás, medio punto, así, medio punto, medio punto, tejo usando solo la costillita de atrás porque voy a hacer un puño con punto elástico. Así. Todos los puntos van a ser de costillita y el último va a ser completo. Así. Ahora doy vuelta, tomo lazada y el primer punto lo tejo completo. Luego el resto de puntos empiezo a tejer por la costillita de atrás de mi punto, así. Voy llegando al fin de la vuelta
voy al siguiente espacio con punto deslizado, al siguiente punto deslizado y doy la vuelta para seguir tejiendo. Costillita, así. Ya llegué al final de mi vuelta. El último punto siempre lo tejo completo, tanto para cerrar como para comenzar, y luego sigo tejiendo por la costillita, y así voy a ir tejiendo vueltas de ida y de regreso hasta completar el círculo de el puño. Ya he tejido hasta la última vuelta que nos da el contorno del puño. Ahora vamos a cerrar y lo haremos de la misma manera que cerramos los granes. Tomamos la costillita del un lado, en este caso sería la base donde monté los primeros puntos, y voy a tomar la costillita del otro lado. Paso el punto deslizado, tomo la costillita de un lado y luego del otro. Paso. Miren cómo va quedando, igual que como hicimos acá. Entonces seguimos costillita con costillita, pasamos y listo. Costillita, costillita, pasamos el hilo, así, sí, pasamos el hilo y tejemos hasta terminar de unir. Ya terminé de unir y ahora el último punto lo voy a tomar completo, así, paso, así. Ahora vamos a recortar para rematar. Ahora voy a perder el hilo con la ayuda de mi aguja lanera. Hay que rematar súper bien porque este hilo, como es muy delgadito, tiende a correrse. Así que tiene que quedar súper bien. Vamos a ir por aquí. Aquí vamos a hacer un remate. Y listo.
ahí ya no se va a zafar. Este poquito ya le puedo recortar porque está bien rematado. Miren cómo queda ya lista la manga. Ahora, como nuestro cardigan va en punta, ¿sí? Aquí están las mangas. Ustedes lo pueden usar tranquilamente, así como está. Pero como este modelo requiere que yo le ponga un borde gruesito, que es la atracción final de este trabajo, entonces lo vamos a hacer. La manga la hemos tejido de 15 centímetros. Ahora yo quiero y necesito para este modelo que tenga 20 centímetros. Entonces empezamos por el lado de la manga derecha. Vamos a tomar en cuenta que estén 3 grannies y preparo mi nudito de inicio. Justo aquí, en la unión de los 2 grannies, en el punto alto que he tejido, vamos a pasar el hilo y tejemos 35 cadenitas. Una vez tejidas 35 cadenitas, subo con una cadenita que sería el primer punto y me voy hacia atrás y tejo medio punto alto. Obviamente hasta terminar la vuelta. Ya terminé mi primera tirita y al igual que hicimos en las mangas, voy a cerrar en el siguiente punto con punto deslizado. Voy al siguiente y tejo punto deslizado y doy vuelta y voy tejiendo en la costillita mi medio punto. A la vez pierdo este hilito. Así. Así. Ya estoy terminando la segunda vuelta y asegúrense de tejer siempre el último punto completo. Doy vuelta y el primer punto también lo tejo completo. Y luego sigo en la costillita de atrás
tomando en cuenta que en ninguna vuelta me falte un solo medio punto. Tienen que ir 35 medios puntos en cada vuelta. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos en la manga, ¿sí? Ahora, ustedes van a ir tejiendo todas las vueltas de la misma forma. Y van subiendo las vueltas, llegan a la unión y van a seguir tejiendo normal, siempre sobre el punto, ¿sí? Así. Tejen lo mismo hasta que lleguen al otro lado, donde está la marquita a la misma altura de donde empecé, ¿sí? Aquí hay 3 grannies. Y la idea es que ustedes van a tejer todo el cuello así, hasta el otro lado. Ni para perderse ni para confundirse, porque es lo mismo todo el tiempo. Les dejo de tarea. Miren, amigas, como ya he ido avanzando con mi solapa, ya está tejido todo. Y ahora estoy en la otra unión del otro brazo. Quería hacer un paréntesis para indicarles cómo hacer la unión ahí. Y es facilito. Tejemos aquí el punto deslizado y luego pasamos acá al primer punto para tejer con punto deslizado y seguir luego con los medios puntos sobre cada costillita. Y así terminamos de tejer, completando los 3 grannies hasta aquí. El resto ya sería la parte de la espalda. Terminemos. Miren, amigas, qué contenta estoy. Ya he terminado mi prenda. Aquí está el cuello, miren la solapa. Es un poquito trabajoso, pero el final vale la pena. Aquí por el espacio es imposible que ustedes vean cómo luce, así que dentro de poco me lo voy a probar, porque como les dije, este es mi regalo adelantado de cumpleaños. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Verdad que muy fácil? Aunque un poquito de trabajo en la parte de la solapa, pero es fácil en su totalidad. Miren ustedes, ya estoy yo adelantando la decoración en mi casa, porque aquí la tradición es a partir del 15. Y pues estoy preparando cosas muy bonitas para que ustedes tejan conmigo en esta temporada. Y les cuento que yo estoy ya habilitando en mi tienda Etsy para que puedan comprar tanto en mi país como en los Estados Unidos, que estaré yo enviando mis trabajitos. Dentro de poco ya estoy subiendo todos los productos, ya les voy a compartir también el link para que ustedes puedan adquirir mis productos y les llegue a la comunidad de su hogar, así que tienen que estar pendientes. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les diga cuando yo he subido un nuevo tutorial. Les agradezco mucho por seguir mis videos y tienen que ir preparando materiales porque lo que se viene es muy lindo. No se pierdan mis videos, no se pierdan el próximo jueves, que tenemos una linda puntada que me han venido pidiendo y poco a poco voy a ir complaciéndoles también. Entonces, amigas, yo no les canso más, así que Dios mediante nos vemos el día jueves de puntada. Bye.